Así es, la investigación avanza, las evidencias se ponen en la mesa y resulta además indignante porque se ha tardado demasiado el procurador, la fiscalía para hacer el allanamiento a Karelyn López. ¿Cómo es posible que hayan tardado 2, 3 semanas? Incluso cuando acudieron a Palacio de Gobierno, una semana después, cuando interceptaron todos estos bienes a Bruno Pacheco en el baño de su oficina. Ellos llegaron, los de la fiscalía, días después de haberse revelado las conversaciones con el superintendente de la SUNAT. Entonces, ¿de qué estamos hablando legalmente cuando hacen este tipo de incursión, este tipo de investigación? Esperemos que en este caso, de lo que sucedió en la casa de Breña en Zarratea, de lo que sucedió con la proveedora Karelyn López y con todo lo que ella ha dicho, que después ha dicho que no ha dicho, lo que entendemos acá es que hay un arma muy poderosa. Karelyn López es una operadora, pero también es una operadora política. Ella ha pasado muchos gobiernos, no solo el de Pedro Castillo. Entonces había todo un modus operandi, un sistema, desde Provías, MTC, pero al MTC han acudido. ¿Han acaso intervenido las oficinas de Provías, donde se sabe que allí existe todo un sistema, no solo de entrega de coimas, sino de diezmo, de porcentajes a las obras? Y Karelyn López es la muestra de ello. Entonces, a esta hora de la mañana, 8:15, ya estamos con Mariela Balbi y Omar Chejay. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias también por la invitación. Ya llega también Daniel Mora, así Mariela, para hablar sobre todas las denuncias y los congresistas contra la ley universitaria, contra la reforma, los congresistas a favor de toda esta maniobra que quieren hacer para eliminar la ley universitaria, para darle 5 años más, 2 años más a las universidades no licenciadas. Ya llega Daniel Mora. Buenos días, ¿cómo están? Mariela, quiero preguntarte sobre Karelyn López. ¿Cuál crees que sea el arma que usan, utilizándola ella? ¿Para qué? Para que se convierta en colaboradora, para que se analice la situación de ella. Se dijo en algún momento que ella había pedido no estar incluida en la investigación, que ella había pedido ciertos beneficios. En tu opinión, ¿qué significa que en un contexto como este, político, Karelyn López salga y se diga que ella podría ser colaboradora de la Fiscalía? Bien, yo no soy abogado, el abogado acá es Omar, mi madre era la abogada, pero mira, en principio hay que desconfiar de todo el sistema nacional de justicia, porque es un coto de casa de Lagarto Vizcarra, es un coto de casa de influencias, hay ahí grupos de poder, está sumamente politizado y desinstitucionalizado. Entonces eso hay que tenerlo siempre presente como telón de fondo. Ahora, yo veo que Karelyn López no tiene mucha salida, o es colaboradora o niega sus actos, no hay más. Y más le conviene ser colaboradora que afirmar o reconocer y negar sus actos, porque al final, esperemos, la verdad se va a saber. Ahora, es cierto que ella puede contar con toda esta tramoya judicial poco transparente, medio mafiosa, politizada, y bueno, si acá hay un manejo del Lagarto Vizcarra de estos actos del procurador o una influencia, entonces estamos viendo que tal vez se le está ofreciendo una impunidad, y a cambio de que no colabore eficazmente, que no haga la colaboración eficaz, porque la señora sabe. Ahora, ella puede terminar siendo el pescado del pan, como digo yo, porque es conocido que hay gente a la cual la cogen de chivo expiatorio, la presionan, dice lo que sea, y siempre, mira, taga nomás lo que dijo que iba a revelar las pruebas de Alan García, igualito Luis Nava. Bueno, pero lo cierto es que ella puede ser una colaboradora eficaz, auténtica, o simplemente decir cualquier cosa, que creo que no es el caso, porque cuando hay dinero y ya no tanto estas reuniones secretas y todo, ya hay una filmación de por medio, es bien difícil de decir. O sea, ahora, ella no es una persona inexperta, no es una persona que recién sale a la luz, tiene años operando en diferentes gobiernos. Es una persona fogueada. Es una persona fogueada, a eso me refería, porque políticamente tú, que tienes un olfato increíble, ¿qué te parece Karelyn López como persona, como operadora en toda esta historia? A mí me parece que su historia personal explica mucho, viene de muy abajo, de un hogar muy humilde, ha ido, digamos, ha descubierto que en el Estado hay esta posibilidad de infiltrarse, de penetrar, de hacer lobbies, de coimear, de romper conciencias, y se ha organizado en función de ello. No es inhábil, es hábil, no es una persona que no es astuta, es una persona que se mueve bien. Entonces ella
lo que quiere es dinero a través de la cercanía política del gobierno de turno. Legales. Ahora beneficios legales, pero solamente se pueden obtener si es que dices algo. Y ella tiene mucho que decir. O sea, ella, al igual que Karen Roca, que quedó en nada, porque lo de Karen Roca quedó en nada, puede involucrar perfectamente a Pedro Castillo, ¿no? Ahora, en el caso de Karen Roca, ella graba para no estar implicada en una denuncia posterior, para que se pruebe y se demuestre que ella nunca tuvo ni siquiera la injerencia, pero la no intención. Hay caso, pues. En el caso de ella no, porque ella no es lo mismo. Pero no hay caso. En el caso de Karen Roca no hay caso. O sea, no hay nadie implicado, no hay nadie que detenido. Sí deberían haber, porque se escuchaba claramente en los audios, en donde Martín Vizcarra digitaba cómo tenían que responder ante la fiscalía. Eso en cualquier lugar del mundo es prisión preventiva. Igualito lo de Karelyn López debería estar detenida, porque hemos visto tantas prisiones preventivas. Omar, se está usando a Karelyn López como una especie de arma por la vacancia de Castillo, para usarla políticamente. ¿Tú crees que se usa a ella como arma para presionar ante posibles nuevos cambios en el gabinete de Pedro Castillo? No. Yo creo que más bien la torpeza en el mecanismo de los lobbies, de los temas de corrupción del gobierno de Castillo, le dan armas a la oposición, sin que ella necesariamente lo pida, para una vacancia, ¿no es cierto? Entonces, Karelyn López ahorita, aparentemente, por lo que se sabe, podría ser candidata, postulante a colaboración eficaz, pero eso después lo tiene que determinar en una audiencia especial el Poder Judicial, porque tú puedes, digamos, llegar a un arreglo con la Procuraduría, según la ley, y con el fiscal y el candidato a colaborador eficaz, pero hay una audiencia especial para que en esa audiencia el juez determine, como bien dijo Mariela, si las pruebas que ofrece son necesarias para que, digamos, sea acreedora a un beneficio de colaborador eficaz. Eso habrá que ver, tendrá que no solamente decir la verdad, sino que decir a tiempo la verdad, y si ha habido un tema de enriquecimiento ilícito por parte de alguien, una coima o lo que fuera, tiene que reparar al Estado peruano o devolver el dinero sustraído en caso que eso hubiera sucedido. Así que hay una serie de requisitos para acogerse a colaboración eficaz y una valla, un estándar para llegar a ser colaborador eficaz. O sea, no simplemente el que dice yo quiero ser colaborador eficaz ya lo es, no, tiene que pasar por una audiencia judicial, ¿no? ¿Pero le conviene o no le conviene? Ay, perdón. No, está bien. ¿Le conviene o no le conviene? O sea, como sujeto en problemas. Si ella se ve perdida ante los medios probatorios, ante una presunción ya de responsabilidad penal, sí le convendría acogerse a una colaboración eficaz. Sí. Ahora, otro tema importante, puede ser que también ella sea testigo protegida, ¿no? Es decir, el colaborador eficaz, a diferencia la diferencia entre el colaborador eficaz con el testigo protegido es que el colaborador eficaz reconoce su delito. Primero, el colaborador no solamente tiene que decir la verdad y sindicar a las personas que han cometido los actos delictivos, sino reconocer el delito y que le rebajen una pena. Pero el testigo protegido no, el testigo protegido no es un delincuente, no es una persona que ha cometido un delito, sino es la persona que colabora con la justicia, que sabe del delito y colabora con el juez para esclarecer los hechos. El Procurador General de la República ha abierto una investigación. ¿Qué elementos ves, tú con tu experiencia, incluso en el cargo, qué elementos ves que el procurador tiene que encontrar y qué se probaría en este caso? Mira, el procurador es el abogado del Estado, el procurador no es parte, el procurador no es el fiscal, ni mucho menos el juez. Por lo tanto, es parte interesada. Entiendo que también acá hay mucho impacto político, ¿no? Y a veces los procuradores, yo también he sido procurador, a veces, no siempre, se dejan llevar por las noticias y por los temas mediáticos, a veces, o muchas veces. Y muchas veces hay también un afán de figuración. Si esto no lo habría y el procurador es objetivo, creo yo de que basta con indicios razonables para formar una denuncia, no formalizar, sino presentar una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Una denuncia penal. Pero sí, el procurador, recordemos que ha sido nombrado por Martín Vizcarra, que es un dato y que no hay que olvidar. De otro lado, ha declarado Nakazaki acerca de Karelyn López y su vínculo con Pacheco. Dice que eran
era como su padrino, su formador en la confirmación, y entonces esto toma avisos un poquito estrafalarios, ¿no? Puede ser que sea verdad, pero no creo que esa sea el sustento del vínculo, ¿no? Ahora, Bruno Pacheco, incluso legalmente, se intervino la oficina días después, incluso se le devolvió el dinero. Lo que quiero decir es, legalmente se montó un circo para distraer y no ir al tema de fondo, que era uno, que Pacheco demuestre el dinero, que se abran el secreto de las comunicaciones de Bruno Pacheco, y allí yo creo que encontraríamos el origen de todo. Exacto, y de Carelín. Mira, no es la primera vez en el mundo que no hay un ánimo de ocultamiento que hay de esto, ¿no? La ministra de Economía de Argentina en el 2007 estuvo detenida un tiempo y tuvo que renunciar porque se le encontraron $200.000 justamente en su despacho del Ministerio de Economía, y hubo un escándalo en Argentina. En Argentina además hay toda una total impunidad, dicho sea de paso, ¿no? Sobre todo en la época de los Kirchner, ¿no? También. Pero bueno, en fin. Exacto. No, yo creo que en verdad la fiscalía fue porque el escándalo era muy grande y se encontraron $20.000, y Pacheco no sospechaba que en ese momento se le iba a encontrar el dinero. Pensó que tenía una impunidad, porque acordémonos que el secretario de Palacio de Gobierno me parece que tiene rango de viceministro, ¿no? Y gana como un ministro de Estado. Entonces es un cargo muy, muy importante. En fin, hay que ver, ha habido un cambio, digamos, de la Secretaría de Palacio de Gobierno, me parece que para bien, no para mal, con Jaico. Yo lo conozco a Jaico, me parece un tipo decente. ¿Ha trabajado contigo, además? Trabajó conmigo, fue mi asesor en la Comisión de Constitución y fue después mi asesor en despacho. Es un abogado internacionalista y es un tipo decente que no tiene ninguna mancha, ningún máculo. Bueno, exacto, ese es un tema de él. Ese es un tema de él. Eso sería un cargo tan complicado. Él no es político, es un profesional y lo han llamado. Pero en fin, es válido preguntar. Ese es un tema que él lo tendrá que responder, pero creo que es un cambio para bien. Pero más allá de eso, Bruno Pacheco, que es una persona impresentable, evidentemente estaba haciendo un negocio, que tenía $20.000, digamos, cerca al inodoro de su despacho. Eso me parece algo bastante sospechoso, ¿no? Mariela, lo que ha pasado esta semana con respecto a la campaña contra la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Hemos visto la foto con Guido Bellido abrazada. Eso es un mensaje claro y contundente. Es un mensaje del grupo de Vladimir Cerrón. En tu opinión, ¿qué es lo que se dice al país? 1 y 2. Esta especie de plan de cortina de humo que se orquestó desde la oposición que apoya a Pedro Castillo, ¿para qué? Para que se pueda de alguna manera pasar inadvertido todos los escándalos de los chats de Pedro Castillo, que prácticamente se entrometía en el caso de los ascensos. Mira, si tú observas con cierta malicia, ves que desde hace una semana y media hay como un reacomodo en la comunicación del gobierno, y eso probablemente, casi seguro, se debe a la presencia del embajador cubano, que es el zorro del gallo. El gallo, bueno, no me acuerdo, Zelaya, creo. El embajador de Cuba recientemente, bueno, que es un espía conocido cubano, denunciado internacionalmente, sin ambajes, digamos, Bolivia, o sea, es Venezuela, considerado espía por el mundo internacional, lo cual es bastante. Entonces, se ve que hay un reacomodo en las comunicaciones. Y por otro lado, se ve también que Cerrón ha tomado primacía y ha tomado de nuevo protagonismo. Nunca se ha peleado con Castillo, siempre han conversado con Castillo, porque esa pelea es falsa. Disputas internas por los nombramientos, por los cargos, claro, se quejaba de que alejamientos, pero nunca una ruptura. Y Cerrón, lo que sabemos que ha pedido, porque eso se sabe, es 8 o 9 ministerios y no sé si el primerato, y va a haber cambio de ministros. Sabemos que ha pedido el primerato. Las fuentes internas del Palacio de Gobierno nos han dicho que la persona que podría reemplazar, incluso el 24 o el 27, es Nájar. Ahora, Nájar tiene un problema, ¿no? Es una persona acusada de violación, de abuso de menores. De no pagar manutención. Terrible. Incluso estaba implicado en unos videos en donde se le menciona grupos senderistas, le dan el agradecimiento, ahí estaba su asesor cuando era congresista, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que va a haber un cambio de gabinete, y ese cambio de gabinete va a implicar una actitud del Congreso, porque va a tener que haber un voto de confianza. Se puede, digamos... Buscando el voto de confianza a su próximo premier, ¿crees tú? Y respaldo a Alba a cambio de esto. Lo que pasa es que lo de Alba ha sido una manera de decirle al Congreso, en mi opinión, oye, mira, te podemos cerrar y te podemos censurar en cualquier momento, y lo que se viene, lo que se murmura, no sabemos, esto es una técnica de Sendero. Me acaba de escribir un amigo que sabe mucho sobre Sendero Luminoso, que me acuerde de los años 90, de los años 80, que Sendero hacía un atentado, no decía nada.
Castillo hay un rollazo y hay un escándalo y no dice nada. Total. Es un silencio Igual total. cuando murió Abimael no dijo nada, absolutamente nada. Bueno, él no dice nada de nada. Hemos enterado horas después por inteligencia que lo lanzó de forma privada a periodistas, luego lo hemos lanzado a los medios y estamos acá en vivo, ¿no? Bueno, en todo caso, lo cierto es que va a haber un reacomodo de fuerzas. El Congreso le va a dar... O sea, lo de Alba ha sido un estate quieto y demostrar de cómo ellos pueden incluso despojarse de congresistas, porque hay 3 que se han ¿Qué va a pasar con el de Bermejo, Caviar? sobre todo, ¿no? En tu Bermejo, opinión. que era el emblema el cuadro más político, el más intenso, Que el se ha más, sentido el más traicionado agresivo. en sus ideologías, porque siente que ya el partido ya no lo representa, en el sentido de que ha habido, como tú dices, un reacomodo y obviamente una conversación de por medio, porque Cerrón sabe, está impulsando y sabe perfectamente que el próximo premier vendría de su grupo. Pero el punto acá es la Asamblea Constituyente. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué haces tú? Cierras el Congreso, si es que no te dan la confianza, buscas hacer un poquito una política de choque para que no te den la confianza, por un lado. Es que no va a haber cohabitación política, o el Congreso se Bueno, que come tienes a Castillo, APP y tienes a Acción Popular que malogra todo. o Castillo cierra el Congreso, o el Congreso vaca a Castillo, pero no va a haber una cohabitación política. Vaca no, yo digo la confianza. No, puede haber una censura a gabinetes o no darle la confianza a algún próximo Pero si premier. no le das la confianza, pueden cerrar el Congreso. En una segunda oportunidad. Sí, yo lo sé, pero y así digamos, están apuntando. ahora, es un tema que es un tema de tiempos, ¿no? Porque a mi impresión, lo que ha dicho la parte senderista de este gobierno, la parte terrorista de este gobierno, ha dicho, oye, ¿para qué te apresuras tanto con la constituyente? ¿Cuál es el afán de tener constituyente Incluso ahorita? Primero, hay un peligro si lo dices ahora, porque estamos todavía acomodándonos, estamos en escándalos de presunta corrupción y tú estás impulsando a la Asamblea, estás trayendo a Evo Morales, que incluso Evo Morales es la bisagra política entre el castrochavismo, representado por Vladimir Cerrón, y no hay que olvidarnos ayer del iba a otro grupo venir Evo importante. Morales. Ayer iba a venir. Y va a venir, incluso vamos a Pero tener no ha venido, una ayer diputada estaba que nos Cusco. va a revelar temas de que están operando en Cusco y quiénes son. Son ex cancilleres. Debería pronunciarse la ex-políticos. Cancillería peruana, debería pronunciarse, Así es. Torretable, ¿no? Pero quiero preguntarles, ¿qué va a pasar con el ala caviar? Omar, Mirta Vázquez, la premier, es una premier La de conozco mucho. la ex candidata presidencial, Mira, la congresista Verónica Mendoza. La conozco bastante porque ella fue presidenta del Congreso después que cayó Merino, ¿no? Y obviamente Vizcarra. ¿Y Es cómo fue presidente? bastante torpe, ¿ya? Y aparte torpe y prepotente. O sea, tiene una mezcla entre torpeza y prepotencia. Desesperación, ¿no? Entonces, digamos, su nombramiento ha sido igual o peor que Bellido. Y por lo tanto hay una disputa entre el ala caviar, como tú dices, contra el ala serronista. Yo creo que eso va a estar de pronóstico reservado quién va a ganar. Pero lo cierto del caso es que si el Congreso de la República, que estamos nosotros en manos del Congreso de la República, no pone coto a este desmadre que hay en el gobierno, el Perú se va a ir en un desbarranco total, ¿no? Ahora nos parece gracioso hablar sobre la vacunación de Martín Vizcarra. Claro, en un contexto de Navidad, en donde todos debemos amar, comprender y perdonar, pareciera hasta una broma. Pero no, recordemos hace un año, cuando miles de peruanos morían sin oxígeno en la calle, abandonados, cuando cerró las postas médicas y evitó el primer tratamiento para que los peruanos no mueran, cuando hizo todo este desmadre, estos actos de corrupción, las pruebas rápidas, las vacunas, cuando se vacunó y ahora se hace la víctima. Pero no, Martín Vizcarra no merece ninguna dosis, no merece absolutamente nada, y menos el olvido y el perdón de los peruanos. Merece la cárcel, ¿no? Omar, ¿por qué no está en la cárcel Martín Vizcarra, Mariela? Debería, ¿no? O sea, esto es ya un circo. Eso es una baraza, ¿no? Eso es una baraza, porque el señor de Es esta una baraza, comisión así es. preventiva, su expediente que está absolutamente... Mariela, 5 colaboradores. muchos por menos han estado en prisión preventiva, pero por mucho menos, ¿no? Y Vizcarra, que es un genocida, que es un ladrón, que es un sinvergüenza, que robó en el gobierno regional de Moquegua, que es un golpista, que además robó cuando era vicepresidente, que avasalló con la después de cierre del Congreso, fuimos para abajo. Exactamente, y que además la mitad de los muertos se debía a Vizcarra, porque Vizcarra, mira,
para mucha gente que no sabe, negoció con las pruebas rápidas sabiendo que estas mataban a la gente y que no daban, eran los falsos negativos. El único país del mundo. El Perú es el primer país del mundo por millón que más muertos tiene, porque tiene 200.000, y Estados Unidos tiene 600.000, pero con 330 millones de habitantes, o Brasil que tiene más de 200 millones. Pero además negoció con las mascarillas, con el ex ministro Zamora, además negoció... el oxígeno lo rechazaba. Rechazó a las mineras, nos dejaba morir a la gente. La gente endeudada, hipotecaba sus casas para salvar a sus padres, a sus hermanos. Ya tenía el precontrato listo con Pfizer en septiembre, así como Colombia empezó a vacunar en octubre. Y lo dejó caer para arreglar con los chinos, con empresas Sinopharm. La cereza de la torta cuando contrató a esta falsa ingeniera de la UNI, que la puso a cargo de las plantas, más de 80 plantas no pegaron, pero ni 5. Es que Vizcarra tiene y la llevó hasta el día de hoy a su Blancanelia Colán, que es la fiscal Gladys Echaíz. Pero nos toman ese Gladys Echaíz es la Blancanelia Colán del señor Vizcarra y tiene mucho poder todavía en el poder judicial. Por lo tanto, el señor Vizcarra está todavía vivito y coleando. Por eso es que el señor se pasea por las calles y de manera perversa, pues es un psicópata, empieza a decir de que le falta una dosis cuando se ha vacunado como 5 veces, que no puede ir a comprar regalos o a la farmacia. Por el amor de Dios, ¿en qué país estamos, no? Mariela, ¿cuál es el papel de Martín Vizcarra, sus aliados en la Fiscalía, sus operadores políticos y también su círculo empresarial que todavía lo ayuda en este gobierno de Pedro Castillo? Mira, a la luz del tiempo tú ves que Martín Vizcarra ha sido el pedagogo de la coima regional, porque la modalidad de coima regional de todos los gobiernos regionales, de todos, sobre todo los de izquierda o los más ligados a la izquierda, es igual a lo que hacía Martín Vizcarra en Moquegua. Entonces, eso y por eso es que ha sido muy amigo de Cerrón, y juega Cerrón judicialmente, que si lo meten, no lo meten, le da, no le da, ahí hay un tira y afloje y una presión. Luego Martín Vizcarra se compró un partido, Somos Perú, porque el partido es suyo y es una sucursal de toda su propia bancada. Claro, y son un poco fiel de la balanza, ¿no? Porque cuando tú ves el tema de la vacancia, necesitas 86 votos y comienzas a contar y vas a necesitar esas bancadas chicas, si es que respetas la democracia, por supuesto. Y luego Martín Vizcarra es una persona que tiene controlada la fiscalía desde antes, creó el caso de los cuellos blancos del puerto, destituyó al fiscal Chávarri, destituyó al fiscal a Tomás Aladino Gálvez, destituyó al fiscal que no va como Rodríguez Montesa, y de tal manera que ahora son dos. A todos los que lo iban a investigar. Dos fiscales en la Junta de Fiscales, lo cual es aberrante, porque es donde ha visto un país que funcione con una fiscalía así. Y luego Martín Vizcarra se le conoce como una persona muy vengativa, es una persona que te va siguiendo y te va cobrando. Luego dio un golpe de Estado. Es una persona que tiene poder político, por más que la gente piense que no, y de esta imagen de víctima, porque toda esta imagen de víctima, de buena gente, fue diseñada por este asesor de comunicación. Y repartió a los medios de comunicación la torta estatal publicitaria. 100 millones de soles no son, obviamente, a cambio de nada, ¿no? Eso es toda una política de inteligencia. Incluso medios quebrados. Quiero preguntarte, Omar y Mariela, para terminar, nos ha quedado corto el tiempo, porque ustedes son dos astros. No digas pesos pesados. No digas pesos pesados. No, jamás. Chicos, a ver, tenemos a medios de comunicación que hoy hacen toda una campaña a favor de minimizar los delitos, la corrupción, las coimas, a favor de este gobierno de Pedro Castillo. Todos esos medios de comunicación quebrados en Infocor. Y tú sabes bien quiénes son, Mariela. No vamos a decirlo para no atacar, porque no tenemos envidia, incluso van a decir que nosotros tenemos algún tipo de sazón, pero no es así. ¿Por qué los medios, los periodistas estamos siendo, incluso para poder hacer un análisis general, como tontos útiles y aliados estratégicos de un gobierno que nos está hundiendo? Ha quedado la resaca de esta precoima, que se puede decir que es la torta estatal publicitaria. La coima formal, la coima legal. Formal, legalizada. Quienes arman todas estas marchas y contramarchas cuando nosotros hicimos algo justo, que era vacar a este sinvergüenza perverso de Vizcarra. Porque miles de peruanos morían. Y que miles de peruanos morían y que ya se hayan visto las coimas en Chincheros. 5 colaboradores eficaces. 5 colaboradores eficaces, y se habían visto las coimas en Chincheros, las coimas en el gobierno regional, entre otros. Pero quien arman estas marchas no solamente fueron las redes sociales, sino estos medios de concentración, de comunicación, que evidentemente empujan
estos jóvenes, que eran la famosa generación equivocada o el bicentenario, a defender a Vizcarra. Repudiable. ¿No es cierto? Era Una vergüenza nacional, y a los que la gran burla nacional. y a los que vacamos a Vizcarra, perdóname Mariela, que éramos 105 congresistas y después lo inhabilitamos, y la historia nos dio la razón, el tiempo nos dio la razón. En ese momento nos sentíamos pues generales pinochetistas, ¿no? Con los cacerolazos, en nuestras casas estaban muchas personas equivocadas tratando de lincharnos porque habíamos hecho algo bueno. Y Vacar a dijeron Vizcarra. que ustedes, los que habían votado por la vacancia, no Así sé es. cómo aceptaran eso, Sí. se presentaran a la nueva mesa directiva. Para que no votaran. Pero Sí. hay una cosa que yo quiero precisar, porque lo he conversado con gente de la policía, de inteligencia, etcétera. En esas marchas, tú ves el accionar donde mueren estos jóvenes, Cintia y Brian, que tenían prontuario policial, lamentablemente, uno por robo agravado, que es robo con pistola, Otro de drogas. y el otro por tráfico de drogas para solventar sus estudios, dijo él, pero uno tuvo condena a sentencia. En esas marchas, una lástima que hayan muerto, en esas marchas tú ves, ¿dónde has visto tú una marcha y un enfrentamiento con la policía? Con fuegos artificiales, piensa, eran miles de fuegos artificiales que no son baratos, que se tiraban pero así ratas blancas, porque tú ves el video y lo que ves ahí es un ataque muy bien conceptuado. Entonces lo que me dice gente de la policía es que ahí ha estado Sendero de todas maneras, y por alguna razón el hoy ministro Gallardo, en un video, en una arenga que tiene frente al ex Ministerio de Educación, hoy Poder Judicial, dice nuestros héroes y nuestros mártires, Intis y Brian, los reconoce como Claro, suyos. este es el mundo al revés, supuesto porque que el día de hoy, lamentablemente, dos personas inocentes de buen currículum como Manuel Merino y antes los Flores Arauz, que ha sido un patricio de la democracia, Flores Arauz, están denunciados y acusados constitucionalmente en el Congreso de la República. La venganza de Vizcarra. Y Vizcarra está de lo más bien ahí caminando por las calles, paseándose, diciendo que no tiene cómo ir a comprar regalos o ir a la farmacia. Gracias, La verdad Omar. que es el mundo al revés. Gracias, Gracias, Mariela, por el agudo análisis y completo. Tienes que volver además para seguir analizando lo que pasa Cómo no, para el felices próximo fiestas año. a ti y a todo tu público. Gracias a ti, Mariela y Omar Chejade. Gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.